Buenos días, amigos de Comunectarte. El día de hoy, David Torres ha entrevistado a un invitado súper especial. Él es Diego Camargo, quien nos contará sobre su trayectoria laboral y cuáles han sido esas estrategias que le han permitido convertirse actualmente en nuestro país como uno de los mejores comediantes. Yo soy Alejandra Niño. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Twitter, YouTube y Facebook, porque la comunicación nos conecta. Bueno, muy buenos días para todos los seguidores de Comunectarte. Aquí estamos con Diego Camargo, muy conocido por sus stand-up comedies, pero pues lo que tal vez muchísimos no conocíamos, me incluyo, es que Diego ha estado detrás de producciones tales como The Suso Show, también ha estado en Entertainment y en diferentes cosas que la verdad nosotros no conocemos. Entonces, pues para nosotros es un placer y un honor. Gracias a Silvia Corso por haberlo invitado y pues gracias a Diego por recibirnos y por ofrecernos este tiempo. Diego, para comenzar, sí nos gustaría saber de tu boca, ¿quién es Diego Camargo? ¿Quién es ese personaje detrás del comediante y esa persona que día a día vive miles de emociones, miles de experiencias? Entonces sí nos gustaría saber quién eres. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Pues sí, en efecto, lo que más hago y a lo que me dedico realmente hoy en día casi exclusivamente es a ser comediante, lo cual implica en Colombia también tener mucho como empresario, pues porque tratar de establecer, digamos, una carrera permanente en comedia, a pesar de que trabajas con una empresa y tienes una productora ejecutiva y unos productores técnicos, estás todo el tiempo desarrollando conceptos e ideas justamente para clientes y para tener movilidad, aparte de los shows con boletería, en los teatros y esas cosas. Pero aparte de eso, digamos, toda mi vida he hecho 10.000 cosas diferentes. Yo soy comunicador social y periodista. Luego estudié guión de televisión en Cuba, estudié montaje de cine en España, estudié comunicación para medios digitales en Argentina. Trabajé como asesor de la primera alcaldía de Peñalosa en una cosa que se llama la Unidad Coordinadora de Prevención Integral, que era en prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Trabajé también en el proyecto de protección de la infancia y la mujer en el Ministerio de Comunicaciones. Fui editor de cultura de un portal que se llama Fusión Latina por allá en el 99. Trabajé como periodista del Tiempo durante 6 años. Fui director de un programa que se llamaba Mucha Música y Nickname en City TV. Fui gerente de contenido de las emisoras de William Vinasco, de Candela y de Vibra. Entonces como que toda la vida he hecho 10.000 cosas diferentes. Soy súper hiperactivo y no puedo parar. Normalmente no duermo mucho, entonces tengo que llenar todos esos tiempos haciendo todo tipo de pendejadas, incluida la comedia, pero digamos relacionado con la comedia sí hay muchas otras cosas que me gusta hacer en general, asesorar gente y trabajar. Ahorita de las últimas cosas interesantes que hicimos fue asesorar a un personaje político, digamos, que estaba en el Congreso y quería lanzar su campaña para la presidencia. Entonces trabajamos con él en varias oportunidades, como desarrollando no el discurso lo tenía clarísimo, sino la forma en la que debía comunicar el discurso, que creo que la comunicación obviamente es parte fundamental del éxito y cuando comunicas bien normalmente eres exitoso. La coherencia entre la idea que tienes planteada y la idea que recibe tu interlocutor es la clave de muchas cosas, y en general si la idea funciona y está bien comunicada, pues ahí ya no hay nada que hacer, tienes la llave y tienes la fórmula. Diego, nosotros leíamos que pues tú eres samario, vienes de Santa Marta. ¿En qué momento tú llegas a Bogotá y cuando estabas en Santa Marta, cómo te veías a un futuro? ¿Cuál era tu visión en ese entonces? Bueno, yo nací en Santa Marta un poco por accidente, porque mi familia es santanderiana. Entonces ellos llegaron allá, mi papá se fue a vivir a Santa Marta y nací yo, pues no tenían planeado, digamos, como tener hijos samarios, sino que estaban viviendo en Santa Marta. Mi papá siempre fue un tipo que hacía de todo. Yo era pues un niño en principio muy normal, muy feliz, digamos, y yo quería ser buceador. Yo me acuerdo que en esa época se ponían muy de moda los documentales de Jacques Cousteau, y obviamente uno viviendo al lado del mar,
pues tenía la idea de hacer parte de la tripulación del Calipso y recorrer los mares del mundo buceando y tal. Ese era mi sueño de chiquito. De hecho, desde muy chiquito, desde los 5 o 6 años ya, mi papá me regaló unas aletas y un snorkel, entonces desde muy pequeño me metí al mar a bucear y eso fue muy bonito, fue muy chévere. Y teníamos una finca, mi papá tenía pues varias fincas, una de ellas en una parte en el Parque Tayrona prácticamente, porque la finca era dentro digamos como en los límites del Parque Tayrona, y tenía una manga de arena, a este lado había mar y a este lado había río, había agua, digamos como un lago más bien. Y primero había muchos tiburones en esa zona y segundo había muchas tortugas que llegaban a desovar, entonces todas esas imágenes de pequeñito eran de muchos animales, mucha fauna, la vegetación de la sierra, la flora de la sierra nevada. Nosotros con un primo los planes de fin de semana era irnos por el río y metíamos la mano debajo de las piedras, sacábamos camarones de río y los comíamos ahí mismo, entonces como que fue una niñez muy, muy relacionada con la naturaleza y muy libre, digamos. Luego nos vinimos, entre otras, pues por temas como de violencia. En esa época estaba empezando la bonanza marimbera, que eran los primeros narcos colombianos, empezaban a hacer grandes fortunas en Santa Marta y empezó a entrar una época de violencia fuerte en la costa, pues. Las guerras entre clanes de familias y familias del Magdalena y familias guajiras, había como muchos problemas de seguridad, entonces nos vinimos muy, muy abruptamente y ese giro, digamos, ese cambio de vida para mí fue súper drástico y me hizo otra persona. Yo cuando llegué a Bogotá obviamente era un niño, en Santa Marta era un niño, no sé, súper espontáneo y tal, y aquí llegar a una ciudad fría, a no tener amigos, a volver a ser parte de un curso de cosas, digamos, de una sociedad, volver a integrarse, digamos, como una sociedad, para mí fue muy costoso. Eso marcó mucho. Para mí ahí empezaron como unos temas de comunicarse difícilmente, pues como de ser un muchacho tímido, un muchacho abstraído, que leía mucho, que no tenía muchos amigos. Tuve la gran fortuna de aliarme y de ser amigo de los malos del colegio, entonces yo era el autor intelectual de todos los crímenes, claro, yo era el que... Normalmente siempre dice el comediante es ese man que en la izada de bandera sale corriendo y se roba la bandera y sale disparado por la puerta del colegio y se escapa. No, yo fui el que le dijo a ese man cómo hacerlo y que tenía que hacerlo. Entonces eso empieza a forjar, digamos, una personalidad muy chévere y una personalidad, no, unas exigencias y un contexto muy chévere. A mí yo me volví, digamos... Las primeras cosas que tenía yo con escenario eran teatro, que era lo que había en esa época. Estamos hablando de 1984, 85. Empecé a hacer teatro en el colegio y fue como la válvula de escape para todo. En el 92 me volví cuentero. En esa época no había stand-up comedia. A mí me metió a la cuentería, de hecho, Andrés López, que es el comediante que nos abrió el camino a todos. Y en la cuentería descubrí que eso también era como estar solo en un escenario, era lo que quería hacer, no tener que compartir, digamos, como los textos con alguien y ser yo el único chofer del show. Si le embarraba, lo embarraba yo, y si salía bien, me salía bien solo a mí, era muy egoísta. Y luego, estudiando en España, conocí la comedia, conocí unos stand-up comedians y dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Esto es, ¿dónde habían estado estos? Ok, apareció esa luz ahí. Claro, yo había visto normalmente el primer contacto que tenemos la mayoría de comediantes en Colombia fue Seinfeld, que era esa serie que pasaban. En efecto, Jerry Seinfeld es uno de los comediantes más importantes que ha habido en la historia contemporánea de la comedia. Y durante el programa él hacía unas intervenciones, unas rutinas pequeñitas, y yo decía, wow, ¿qué es esto? Esto suena bien. Ya verlo en vivo fue decir, esto es lo que quiero hacer en la vida. Me regresé, empecé a aprender, me metí con Gonzalo Valderrama, que fue el primer maestro de muchos de nosotros también. Y nada, mi primer show fue desastroso. Fue tan terrible que le cogí terror a la comedia y me demoré 5 años en volver a subirme a un escenario a hacer comedia.
Y ya... ¿Por qué tan desastroso? ¿Qué pasó? Pues no lo entendía, yo no entendía que se trataba la comedia, entonces tenía unas líneas que nunca terminaban. Normalmente comedia tiene, la estructura de comedia es lanzas una premisa, haces unas demostraciones o un act out, que es lo que llamamos nosotros, que es cuando demuestras actuando un poco lo que pasa, y luego hay un punchline que es como la conclusión chistosa de las premisas y la demostración, entonces se llama la configuración y la punchline. Y normalmente esto eran solo las premisas, pues, y no había esa estructura, entonces quedaba descolgado. Entonces que se hacía rutinas del orden de que si había una película en esa época que era mucho de los freaks como yo, que se llamaba Highlander, que era de unos inmortales en Escocia. Si así Highlander se hubiera hecho en Boyacá, sería mucho más chévere porque no serían los MacLeod sino los Mactines, y esas eran las líneas. Claro, entonces en el club todo el mundo miraba como este man pretende ser chistoso, y el show duró 20 minutos y dije no vuelvo a hacer esto en la vida. Y 5 años pues eso, leyendo, aprendiendo, tratando de entender cómo era la cosa. Nos unimos con Julio Escayón y con Gonzalo Valderrama, hicimos un grupo que se llamaba la Chistosísima Trinidad, y con el Teatro Nacional, que el Teatro Nacional se encargó como de vender los shows y de apoyarnos mucho. Ahí empezó como a cambiar la cosa. Ahí empecé a tratar de entender cómo se hacía comedia, y ya soy comediante 100%, pues eso es lo que me dedico, es lo que me gusta hacer. Obviamente todos los días quiero dejar la comedia. Pues es una profesión dolorosa, pero la amo, pues esto es como esa novia que te tortura pero que sigues amando, y que en el fondo sabes que no vas a dejar nunca. Eso es la comedia para mí. Diego, comunicar para triunfar es una de tus frases, como digamos célebres, y que está siempre ahí. Sí. Pero tú, para comunicar, debes tener un equilibrio interno, emocional. Claro. ¿Cómo manejas tú ese equilibrio emocional? Porque pues nos comentabas al comienzo que asesoras a diferentes personajes políticos, empresarios. Entonces, ¿cómo prepararse emocionalmente para que esa organización que es Diego Camargo siempre esté equilibrada y pueda comunicar de la mejor manera? Yo creo que la clave es la misma clave que sirve para todo el mundo, y lo primero es encontrar cuál es el lugar de uno en el mundo. Con eso me refiero... Eso se puede interpretar de muchas maneras. En comedia, eso es la clave, saber. La comedia es la visión que tiene un comediante del mundo. Cómo veo yo el mundo, cómo lo digiero y cómo lo regreso a la gente. Una vez encuentras ese lugar que solamente es tuyo, esa visión del mundo, todos somos infinitamente distintos porque tuvimos experiencias diferentes, porque lo que vivimos nos fue creando y nos fue moldeando de alguna forma. Porque una vez tú estuviste a punto de ahogarte en una piscina, entonces ves las vacaciones de una forma distinta como las veo yo. Porque el otro fracasa amorosamente todos los días, entonces pierde la fe en algo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Y qué cosa? Eso es lo más difícil de entender. ¿Qué cosa tienes tú que no tiene nadie más? ¿Qué puedes aportar al mercado, al público, a tu empresa, al ambiente corporativo en el que vives y te desarrollas, al ambiente empresarial? ¿Qué es eso que solamente tú puedes hacer? Y ser coherente con eso y hacer eso. Normalmente uno se desvía por el camino, pero los ejemplos de empresarios exitosos son gente que incluso con ideas estúpidas llegan a desarrollar grandes proyectos. Y pasa mucho ahora con las aplicaciones, por ejemplo, de celular. Hay aplicaciones que en principio no servían, que uno no se imaginó nunca que iba a haber. Las empresas más grandes del mundo no tienen capital real. La empresa de transporte más grande del mundo se llama Uber. Uber no tiene un solo taxi. La empresa relacionada con bienes más raíces más grande del mundo se llama Airbnb, que no tiene un solo apartamento, solo conecta gente. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Qué es eso que haces bien? Conectar gente. ¿Qué es eso que haces bien? Dirigir equipos. ¿Qué es eso que haces bien? Comunicar gente. ¿Qué es eso que haces? Cuando encuentras ese lugar, tienes que ser brutalmente honesto con eso. Ese es el siguiente paso, que es también lo que funciona en comedia. Saber que eso es lo que dices y saber que el punto de vista tuyo tiene que ser honesto. No mientas y no engañes
porque se descubre el engaño, porque siempre lo descubre alguien y porque cuando no eres claro y te mientes a ti mismo de alguna forma, ni siquiera tiene que ver con la moral, tiene que ver con que no te va a funcionar, punto, ¿me entendés? Si yo creo que lo mío es comunicar, pero lo que quiero es dirigir una película, pues no necesariamente entonces no te va a salir bien la cosa. Y lo otro es esa coherencia, que es en donde está la clave de la comunicación. A través de todo lo que ya tenemos, digamos que tenemos un lugar en el mundo que es el punto de vista del sujeto que va a comunicar, la forma en la que ve el mundo, que es el tono en lo que lo va a comunicar, y el objetivo, que es eso que solamente él puede dar. Si todo sigue siendo coherente y sigue siendo honesto, la comunicación tiene que fluir. Obviamente hay unas claves y unas técnicas, pero se basa en comunicar asertivamente, en definir lo que quiero decir y en saber cómo contarlo y cómo expresarlo, de manera que siempre vaya creciendo la comunicación, ¿me entendés? O sea, cuando yo te boto a ti una idea, tú me la devuelves crecida y yo te la vuelvo a devolver crecida. Entonces es un juego en el que la comunicación va haciendo que todo lo que vayamos haciendo se vaya desarrollando y se va volviendo como una gran bola de nieve. ¿Qué es lo que haces tú con esto? Que tienes gente que te conecta con gente y esa gente te refiere más gente. Y cada vez estás haciendo una red, digamos, como transversal, interdisciplinaria, de personas cuyo objetivo es comunicar y comunicar bien. Entonces, comunicar implica entender todo de uno como comunicador, ser coherente con eso, y sin duda la comunicación es la clave del éxito, justamente por eso, porque te permite crecer, es decir, la ciencia del mundo crece porque se comunica. Nosotros, comunicar también es leer lo que han hecho los que vinieron antes de nosotros para no empezar desde ceros. Esa es la clave, ese es el truco. Cuando yo tengo una idea, te la cuento para que las cosas tuyas también hagan que esa idea crezca y alguien más va a ser parte de esto. Cuando se generan movimientos, no importan los protagonistas, importa el movimiento. Y yo creo que eso es lo que hay que desarrollar, porque cuando se genera un movimiento y hay momentum, hay impulso en la generación del movimiento, y hay gente que está siguiendo una idea, y hay gente que está copiando la idea, y hay gente que está replicando la idea, y hay gente que le está copiando la idea, pues el creador siempre va a ser el creador. Pero en la forma en la que logre que todo el mundo se apropie de esa idea es cuando ya no lo pueden parar. Estamos conociendo a Diego Camargo más allá del comediante. Ese individuo que ha experimentado diferentes transiciones que lo han llevado a desarrollar competencias, las cuales han sido fundamentales para adaptarse a esos desafíos que le presenta ese ámbito o ese sector en el que él se desenvuelve. Los invito a continuar viendo la entrevista con Comunectarte. Hacemos aquí como una especie de línea de tiempo, entonces vemos a Diego en Santa Marta, lo vemos en Bogotá, en esa transición que, pues como tú lo comentabas, te costó. Puntos claves como estar en la sabana, irte para España, estar en Argentina, y llegamos a este presente que es aquí Bogotá, aquí en esta entrevista. Y entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿Tú qué me dirías? Eso es una pregunta que me hago todos los días, pues, porque además tiene muchas respuestas. En principio, digamos, y ahí sí filosóficamente hablando, yo pensaría que mi misión es hacer o tratar de alguna forma, a través del humor, que es el canal y es la herramienta que yo sé manejar, hacer que la gente descubra cosas de sí misma, pues que sea capaz de verse a sí misma y sea capaz de salirse de sus zapatos para ver el resto del mundo. El otro día me encontraba, hace como 15 días, creo, no sé muy bien, iba por la calle y me paró un señor y me dijo, oiga, quería decirle que muchas gracias, que mi familia, mi hijo lo sigue mucho, y quería agradecerle que tiene un trabajo muy chévere, es hacer que la gente se olvide de sus problemas por un rato. Yo le decía, o sea, que yo no creo que ese sea mi problema, mi misión, ese no es mi trabajo. Para eso sirve el alcohol, para que la gente se olvide de los problemas por un rato. Mi trabajo es que usted descubra que usted es más grande que sus problemas, ¿no? Que usted descubra que todo es susceptible de convertirse en un chiste, que todas las cosas más duras que le han pasado a uno en la vida, eso después es material de risa, pues.
yo creo que ese es mi trabajo, ayudar a la gente de alguna manera a que descubra eso, que el humor es la herramienta fabulosa para decir verdades, para ser honesto con la gente, para quejarse, para protestar, o por qué no, para enamorar. Pues el humor es el canal. Yo creo que el papel del humor en la sociedad es clavísimo, porque una sociedad que no tiene humor es una sociedad que se vuelve dogmática, pues. Cuando uno es capaz de reírse de uno mismo y de sus ideas, las hace más fuertes. Ese es el gran problema y es la razón por la que la gente se mata, pues, porque no tiene capacidad de reírse de sí mismo. Diego, pues desde mi perspectiva el humor es bienestar. Eso en gran medida te da a ti salud, te da como equilibrio emocional, y eso es lo que pues también en cierta medida tú le das a las personas. A través del humor tú le das bienestar, le das una nueva visión de ese mundo en el que está inmerso, sin importar las realidades o el contexto en el que estén. Y ese bienestar en una organización es muy importante para que, digamos, no sé, un empleado se sienta bien en esa organización. Claro. Pero tú le das a ellos ese bienestar a través del humor, ¿y tú cómo te das bienestar a ti mismo? Yo gozo mucho los shows. Normalmente yo en un escenario estoy mucho más cómodo que abajo del escenario. Me lo gozo mucho. Aparte, digamos, de la comedia. Y lo que pasa es que es una profesión muy chévere, porque si bien es dura y es complicada, porque estás viajando todo el tiempo, estás por fuera de la ciudad, eso te permite además encontrar espacios para ti mismo. Entonces hay pocos trabajos en los que tienes tanto espacio para ti mismo como en los que implican viajar mucho. Aparte de eso, digamos, obviamente tengo cosas que me encantan. Hay cosas, yo no medito, digamos, pero sí hay una cosa que hago que se llama la pesca con mosca, que es mi forma de meditar. Digamos que físicamente tiene la misma función. Yo pesco en ríos, pesco truchas, pues. Siempre tengo, los que pescamos con mosca normalmente capturamos y liberamos. Es una filosofía de que una trucha es demasiado valiosa para pescarla solo una vez, permite que alguien más la pueda volver a pescar. Y eso para mí es cuando necesito reconectarme conmigo mismo, me voy a pescar, y duras todo un día metido entre un río, el río hasta las rodillas, moviéndote, porque a diferencia de los otros estilos de pesca no te quedas y esperas que pique, no, todo el tiempo estás vadeando, buscando, lanzando, recogiendo, volviendo a lanzar, cambiando de mosca. Los que pescamos con mosca somos súper fanáticos de los bichos, porque normalmente tú pescas con lo que ves volando. Por ejemplo, en esta entrevista ha pasado 2 moscas de mayo mientras estábamos hablando. No, yo ya las vi, una se me vino y todo. Mira, ahí hay una chiquitica, esta que está aquí en el medio, esa es una mosquita de mayo. Entonces uno va viendo todo esto y uno ya sabe qué hay en el río y qué van a comer las truchas. Entonces todo el tiempo estás cambiando, y todo eso normalmente los comediantes, o por lo menos yo tengo personalidad autosaboteadora, entonces siempre estoy jodiendo la vida de alguna manera, siempre trato de decir que todo está mal hecho, que hay que trabajar más, que hay que mejorar las cosas. Y cuando estoy en el río es de los pocos momentos en los que no me jodo a mí mismo, en los que estoy tranquilo, claro, estoy en paz, estoy pensando en otra cosa. Y eso te saca, al salirte de ti mismo, eso te permite ver el mundo desde otro punto de vista. Digamos que el ego queda atrás, el ego es todo lo que conoces, ego es todo lo que has vivido, todos los conocimientos que tienes y lo que te hace juzgar a través de lo que has visto, ¿sí me entendés? El ego es el que te dice, si viene un man mal vestido y se para atrás de la cámara, esto va a salir mal. Eso es el ego, es toda esa información. Pero el ego, digamos, obviamente además tiende a ser prejuicioso también. Cuando estás en el río no hay ego posible. Estás pensando y ves las cosas y ves tu futuro, ve tu misión de otra forma, ¿no? En este punto de mi vida, que llevo como 6 meses también en un cambio, en una reescritura de cosas, entiendo que todo lo que venga puede funcionar y puede ser un camino nuevo, ¿entendés? Entonces estamos empezando a desarrollar ideas, a desarrollar cosas libres de el ego que había antes, y empezando caminos súper chéveres, pues, que se abren día a día. Esto es una cosa maravillosa y la pesca me da esa tranquilidad. Okay. Diego, digamos que pues no siempre
esas estrategias que nosotros utilizamos dentro de una organización le dan bienestar a los diferentes stakeholders que en ella están. Y pues por ende se sufre, no se pasa en crisis. Sí. Entonces pues la vida está llena de crisis. La cuestión es cómo veamos nosotros esas crisis, y precisamente me acuerdo mucho de Silvia, que esas crisis hay que volverlas oportunidades. De eso se trata, es que las crisis son oportunidades. Tal cual, y hay que trascender. Pero no sé si de pronto pudieras compartirnos alguna de esas crisis y cómo la volviste oportunidad. Pues muchas, sí, claro. En efecto, las crisis son necesarias en el mundo y en la vida. Pues las revoluciones son las que mueven también el mundo. Pues de hecho, lo que está pasando ahora con mi carrera y conmigo es producto de una reacción a una crisis. Digamos que con la caída de la economía y del dólar y tal, el año pasado fue un año muy duro en general para muchos comediantes, por mi esquema y por la forma en la que yo trabajaba y en la forma en la que yo desarrollaba clientes. Para mí fue particularmente duro porque no estoy especializado en shows corporativos, y muchas de las empresas empezaron a reducir costos, y lo primero que se reduce costos normalmente pues es en estrategias de mercadeo y en BTL, es lo primero que se cae. Y ese es el grueso de mi negocio, BTL, mercadeo, lanzamientos, cosas de esas. Entonces hubo una caída de ingresos brutal. Decir, el año, de un momento a otro, digamos, empezó a facturar en promedio el 10 o el 15% de lo que se ha facturado el año anterior. Pues entonces esas crisis te obligan a pensar distinto, te obligan a desvestirte de nuevo de todas esas cosas que te dicta el ego, que no son malas, digamos, son formas de ver, pero metodológicamente son complicadas porque son tramposas. Porque el ego te dice, esto siempre ha funcionado, vender shows de stand-up, tiene que seguir funcionando, pero resulta que no está funcionando. Entonces con todo el cambio, digamos, empezar desde ceros, quitar todo lo que en principio crees que es la clave del éxito, y volver a construirlo, volver a ver qué se necesita y qué tienes tú para ofrecer en esos puntos, ¿no? Entonces ya había otros tipos de comunicaciones y estrategias que se necesitaban. Entonces, no sé, en el caso mío, busqué la academia, volví a universidades, digamos, en universidades, decía, tenemos que comunicar cosas para alumnos, pues además, firmé un pacto, digamos, con una universidad en particular, y yo era quien presentaba los programas, que para ellos era una cosa también súper rarísima, porque normalmente las universidades son muy serias, y yo era la voz oficial, digamos, de los colegios cuando hacían las jornadas de inducción. Yo era quien les explicaba de esos colegios de qué se trataba la universidad y qué se trataba cada facultad y cada programa, que eso para ellos era, pero es que es una universidad seria, ¿cómo vas a poner un comediante a que se burle de esto? Y decía, no es burla de esto en lo más mínimo. Es a través del humor comunicar un mensaje serio. Y paralelamente además empezamos a desarrollar como de todo, estrategias de charlas, de conferencias también, que tenían que ver con comunicación y con comunicación asertiva. Toda esa reinvención, digamos, empezar otra vez a escribir televisión y empezar a escribir series y cine, todo eso empieza a dar frutos hace 6 o 7 meses, digamos, y de pronto te das cuenta que todo el tiempo hay que estar reinventando, todo el tiempo hay que estar, todos los días. Por eso te digo, yo todos los días me pregunto cuál es mi misión en este momento y con este contexto, y hoy que está lloviendo, cuál es mi misión, mañana que está haciendo mucho sol, cuál es mi misión, hoy que el dólar está a tanto, ¿qué podemos hacer con eso? Mañana que hay una crisis de comunicación en el gabinete de la alcaldía de Peñalosa, ¿qué puedo uno hacer ahí? ¿A quién le ofrece algo? Eso es como lo que creo que hay que hacer cada día. De hecho, soy comediante por cuenta de una crisis también. Hubo un momento siendo director de televisión que estaba absolutamente cansado
de resolver chicharrones, porque cuando uno quiere ser director de televisión, uno quiere esto, de hacer posibles cosas, de coordinar equipos para que en la pantalla salga algo que tuviste en la cabeza, no resolver chicharrones del orden de que es que las vans no se han aprobado, entonces no tenemos cómo llevar equipos, que es que mire que allá están los de la DEPAE porque hay 10.000 personas en la grabación y no tenemos ambulancia. Entonces, pero yo, ¿por qué tengo que resolver eso? Yo no sé. Entonces como que estaba súper hastiado de todo eso, y decidí que quería ser comediante, pues como que ya todo perdido, no hay nada que perder, entonces mientras menos tienes, más posibilidades tienes de ganar. Y son esas crisis las que lo renuevan a uno. Pues y esta última crisis, digamos, yo creo que sí soy una persona totalmente distinta de lo que era hace 2 años. Me peleé incluso con muchos compañeros comediantes por esa visión que tenía de lo que debía ser la comedia. Era una visión muy rígida y era una cosa como de que los ahorcaba. Tú eres bueno, entonces tienes que entregar más. Y nunca fui claro comunicando mis ideas. De ahí esa búsqueda por la comunicación. Porque me di cuenta que justamente lo que a mí me llevó, digamos, a tener que enfrentar y empezar a construir todo fue justamente la falta de una comunicación asertiva. Ahí empezó todo otra vez. Ahí fue el derrumbe que me obligó a reconstruir el edificio, pues, y eso es un ejemplo, el último ejemplo de la crisis que obliga a desarrollar ideas y conceptos nuevos. Alejandra, en esta parte de la entrevista que vimos esa parte individual y también grupal que es tan fundamental en una organización. Diego Camargo es sin duda una gran muestra de todo lo que son estrategias, desarrollo de competencias, pero pues en la segunda parte que viene, ¿qué podremos ver? Bueno, él también nos enseña la importancia de aprender a soltar, como ese equilibrio entre individuo, grupo y organización, y eso nos permite darle una mayor trascendencia y una mejor noción a lo que es cambiar, a lo que es gestión del cambio. Nosotros somos Comunectarte, los invitamos a que vean esta segunda parte. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter y en Facebook. La comunicación nos conecta, Comunectarte.